Bienvenidos al sexto espacio abierto para el aprendizaje, en el cual vamos a aprender sobre la literatura electrónica. Me da mucho gusto verlos. ¿Cómo están? Les voy a compartir mi pantalla. Ya casi va cargando. En esta ocasión vamos a ver cómo la computación ha transformado la manera en que los escritores crean literatura. Va a estar muy divertido, o al menos eso espero. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a ver nuestro programa. Primero, vamos a aprender qué es la literatura electrónica y cuáles son sus características. Después vamos a ver varios subgéneros de la literatura electrónica, como el hipertexto, la ficción interactiva, la literatura colaborativa y la poesía generativa. Y al final tendremos un tiempo para dudas. Muy bien, comencemos. ¿Qué es la literatura electrónica? Pues es la literatura que está realizada para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales. Hay varias áreas que podemos analizar de las obras de literatura electrónica. Podemos analizar el lenguaje, los medios digitales que utiliza, la interacción, cómo se utiliza la computación, las redes y la cultura. Veamos cada una de estas áreas. Primero, analicemos el lenguaje. Cuando estemos viendo una obra de literatura electrónica, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿La obra utiliza lenguaje de forma artística o literaria? Esto nos puede ayudar a identificar si estamos realmente frente a una obra de literatura electrónica o frente a algo totalmente diferente. Entonces, si lo que estamos observando, si la obra utiliza el lenguaje de forma literaria, es posible que sí se trate de literatura electrónica y eso nos puede ayudar a diferenciarla de otras cosas como los videojuegos, en los cuales el lenguaje no es lo principal. Al menos en la mayoría de ellos, lo principal son las imágenes, la interacción, pero sin lenguaje, aunque hay algunos videojuegos que sí tienen mucha participación del lenguaje. Y bueno, otro aspecto que debemos analizar son los medios digitales. ¿Qué tan esenciales son los medios digitales para la creación o la recepción de la obra? Si la obra literaria que estamos viendo requiere algún aspecto de las tecnologías digitales para funcionar, como la animación, el video, audio o interactividad, o cambios al pasar del tiempo, o información tomada de la red, entonces sí estamos hablando de una literatura nativa de los medios digitales. También se utiliza programación. Vamos a ver el siguiente aspecto. La interacción. Este es uno de los más interesantes. Debemos analizar si la obra está incorporando información proporcionada por el usuario a través de las tecnologías digitales. Hoy en día tenemos muchos dispositivos como computadoras, tabletas, teléfonos, relojes inteligentes, consolas de videojuegos, entre otras. Y todos estos dispositivos permiten que el usuario dé cierta información a través del teclado, el mouse, las pantallas táctiles, los micrófonos, las cámaras, los sensores de movimiento, el GPS, etc. Esto permite a los creadores de literatura electrónica
incorporar esa información para crear experiencias muy interesantes en las cuales los usuarios pueden interactuar. También debemos analizar la computación. ¿La obra que estamos revisando utiliza computación en sus procesos? Casi todos los archivos que nosotros accedemos en nuestra computadora o nuestro teléfono requieren de computación, pero en las obras literarias de literatura electrónica se utiliza esa capacidad computacional para sus estrategias artísticas. Por ejemplo, tenemos uso de elementos aleatorios, variables, incorporación de información provista por la red o por los usuarios, generación automática de textos, imágenes, video y sonido. Después debemos analizar también las redes digitales. La obra utiliza información de las redes digitales en su funcionamiento. El Internet se utiliza para comunicar todo tipo de información y se puede acceder de muchas maneras, por ejemplo, mediante redes sociales o las interfaces de programación. Esto también se ha utilizado en la literatura para crear obras, por ejemplo, mediante las redes sociales. Un ejemplo de esto eh, es en Twitter. Hay un tipo de literatura en la cual un programa va tomando varios tweets de diferentes usuarios, pero solo los que tienen una cierta cantidad de sílabas. Y entonces el programa los va reuniendo para formar un poema. También se fija, por ejemplo, de seleccionar los que riman y así crea pues poemas muy interesantes tomados de tweets de varias personas. Este sería un ejemplo de cómo se utilizan las redes digitales en literatura. También debemos analizar el aspecto cultural. La obra que estamos revisando es parte de un género digital o está inaugurando un nuevo género digital. Ya la literatura electrónica lleva más de 65 años en desarrollo, casi desde que comenzó la computación. Y en todo este tiempo, pues han surgido muchos géneros digitales, por ejemplo, las obras generativas, los bots, la ficción interactiva, los videojuegos basados en texto, los hipertextos y la poesía cinética, entre otros. En esta sesión vamos a revisar 4 subgéneros de la literatura electrónica: el hipertexto, la ficción interactiva, la literatura colaborativa y la poesía generativa. Comencemos por el hipertexto. Un hipertexto es una forma de organizar la información en la cual hay un conjunto de enlaces en Internet llamados hipervínculos que conectan a un texto con otros. Como ejemplo tenemos la Wikipedia, en la cual leemos un artículo y nos aparecen algunas palabras eh, de otro color, azul, y si le damos clic nos lleva a otro artículo. Y en ese artículo, si damos clic a otra palabra, nos lleva a otro artículo. Y así se forma esta red hipertextual. Esta tecnología también ha sido usada en literatura para crear pues, textos muy interesantes, conectados entre sí. Y en esta sesión vamos a ver un ejemplo, que es World Toys, realizado por Belén Gache. Les voy a pasar el enlace y también lo vamos a ver en la pantalla. Esperen un momento.
no es necesario que lo vean cada uno en su pantalla. Aquí lo vamos a ver en la pantalla. A esta página web de Belén Gache nos va a llevar a este librito, que si le damos clic, pues se debe abrir. Si no se ve el librito, por favor coméntenmelo. Pero si sí se ve, perfecto. Y aquí vamos a comenzar a dar vuelta a las páginas hasta llegar al texto que les quiero mostrar. Ella pues tiene diferentes tipos de creaciones, cada una muy diferente, y una de ellas es un hipertexto. ¿Por qué se suicidó la señorita Chao? Vamos a darle clic a ver qué sucede. Muy bien, le damos clic y nos lleva a este texto que dice, ¿por qué se suicidó la señorita Chao? Historias chinas de amor. Desde el pabellón de luz de luna hasta la leyenda inmortalizada por la porcelana victoriana, conocida como Blue Willow, la literatura china ha producido una serie de paradigmáticas historias de amor. A mediados de noviembre del año 1919, una joven de la ciudad de Changsha, llamada Chao Wuchie, cuyos padres la habían forzado a casarse contra su voluntad, se sentó en su silla de seda nupcial, lista para ser conducida a la casa de su futuro esposo. De repente, sacó una daga de entre los pliegues de sus ropas y se cortó la garganta. No era inusual por esos días que las jóvenes chinas prefirieran morir a someterse a un matrimonio arreglado por su familia. Siendo aún un estudiante, Mao Zedong denunció la opresión de las mujeres en la sociedad feudal de la época y escribió acerca de la necesidad de establecer derechos igualitarios para las mismas. En su artículo El suicidio de la señorita Chao, Mao señala los prejuicios enraizados tanto en los círculos familiares como en el mismo tejido social chino. Y bueno, aquí vemos que hay varios enlaces. Blue Willow, la ciudad de Changsha, el suicidio de la señorita Chao y este que dice ingresar. Vamos a ver qué pasa aquí en Blue Willow. Nos lleva a otro texto. También coméntenme si no se ve alguno de los textos, pero espero que sí. Este texto se llama The Blue Willow. El tradicional motivo de las porcelanas de Blue Willow, sauce azul, consiste en un paisaje en azul y blanco que consta de un sauce, un grupo de pagodas, 3 hombres sobre un puente y un par de pájaros enamorados que juntan sus picos. La historia cuenta que hace muchos años vivía en la China un adinerado mandarín que tenía intenciones de casar a su bella y joven hija con un anciano comerciante amigo suyo. Sin embargo, la joven se había enamorado del secretario del mandarín, un joven que carecía de riquezas. El día en que debía celebrarse la boda de la joven con el comerciante, ella huye con su amado. Enfurecido, el padre manda a buscar a la pareja y ordena que, cuando los encuentren, los mismos sean ejecutados. Los sirvientes del mandarín hallan finalmente a los jóvenes y están a punto de matarlos, cuando ven con sorpresa que los mismos se convierten en pájaros. Esta imagen, que ha sido repetida al infinito en platos, teteras, soperas y tazas,
porta consigo la historia de los jóvenes amantes. La misma tiene por origen un antiguo poema de la zona de Staffordshire, Inglaterra. El motivo fue diseñado por Thomas Turner en 1790 y tuvo enorme éxito durante la Inglaterra victoriana. Interesante, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa si damos clic en la ciudad de Changsha. Dice, Changsha es la ciudad capital de la provincia de Hunan y es considerada la cuna del comunismo. Chairman Mao Zedong nació en una pequeña aldea en las afueras de Changsha. Ahora, ¿qué pasa si damos clic en el suicidio de la señorita Chao? Nos lleva a otro texto que dice así. Mao Zedong, el suicidio de la señorita Chao, 1919. El suicidio de una persona está determinado enteramente por las circunstancias que rodean su vida. ¿Fue idea originaria de la señorita Chao el buscar la muerte? Por el contrario, fue la de buscar la vida. Si la señorita Chao terminó por encontrar la muerte, en cambio, fue porque las circunstancias la arrastraron a ello. Las circunstancias de la señorita Chao, de la calle Nanyang en Changsha, la familia Wu, de la calle Kansuyuan en Changsha, es decir, la familia del futuro marido que ella rechazaba. Estos tres factores constituyeron tres redes de hierro que compusieron una especie de jaula triangular. Una vez atrapada en estas redes, fue en vano que ella buscara la vida. No había manera en que ella pudiera seguir viviendo. Siendo la muerte lo contrario de la vida, la señorita Chao se vio compelida a cometer suicidio. Si cualquiera de estos tres factores no hubieran sido de hierro, o si alguna de estas tres redes se hubiera abierto, la señorita Chao no se hubiera suicidado. 1. Si los padres de la señorita Chao no la hubieran obligado y hubieran respetado su libre voluntad, la señorita Chao no hubiera muerto. 2. Si los padres de la señorita Chao no la hubieran obligado y hubieran permitido que ella explicara su punto de vista a la familia de su futuro esposo y explicado el motivo de su rechazo, y si la familia del futuro esposo hubiera aceptado su punto de vista y respetado su libertad individual, la señorita Chao no hubiera cometido suicidio. 3. Incluso si sus padres y la familia de su futuro esposo hubieran rehusado aceptar su libre voluntad, si en la sociedad hubiera habido un grupo poderoso de opinión pública que la apoyara, si hubiera habido un mundo nuevo en donde el hecho de huir de la casa de los padres y buscar refugio en otro lado hubiera sido considerado respetable y no deshonroso, en este caso también la señorita Chao ciertamente no hubiera muerto. Si la señorita Chao está hoy muerta es porque fue apresada por estas tres redes de hierro: la sociedad china, su propia familia y la familia de su futuro esposo. Dado que existen factores en nuestra sociedad que han causado la muerte de la señorita Chao, esta sociedad se ha tornado en extremo peligrosa. Si ha causado la muerte de la señorita Chao, también puede causar la muerte de la señorita Chie, de la señorita Sun o de la señorita Li. Todos nosotros, víctimas potenciales, debemos estar alertas para evitar que su peligro nos inflinja a nosotros mismos su golpe fatal. Debemos protestar fuerte, debemos advertirle al resto de los seres humanos que aún no estamos muertos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Y después, si damos clic en ingresar, vamos a ver qué sucede. Ya es la última parte de esta obra. Dice, ¿por qué se suicidó la señorita Chao? Si los padres de la señorita Chie hubieran aceptado su voluntad, la familia de la señorita Chao hubiera comprendido el punto de vista de sus padres. Dado que la sociedad se ha tornado en extremo peligrosa, debemos de estar alertas para evitar que nos infrinja a nosotros mismos su golpe fatal. Y si damos clic en otra respuesta, vamos a obtener algo muy diferente. ¿Por qué se suicidó la señorita Chao? Si los padres de la señorita Chie le hubieran permitido explicar su punto de vista, la sociedad china no se hubiera matado. ¿Qué sucedió aquí?
Bueno, lo que sucedió fue que un programa computacional mezcló parte de la historia para crear una historia un poco diferente, ¿no? En la cual la sociedad china fue quien se suicidó a sí misma. Es decir, se vuelve un poco extraño debido a que se mezclan elementos de forma aleatoria. Y así cada vez que damos clic en otra respuesta, nos aparece algo un poco extraño para, no sé, tal vez para tener un aspecto lúdico, un poco un juego, o, o tal vez para hacernos reflexionar. Por ejemplo, aquí dice, si los familiares de la señorita Sun le hubieran permitido explicar su punto de vista, la señorita Sun no hubiera huido de su casa. Aquí sí, más o menos tuvo más sentido, ¿no? Algunas tienen más sentido y otras son un poco extrañas. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a regresar a nuestra presentación de diapositivas. A ver dónde quedó mi presentación. Aquí quedó. Muy bien. Vamos brevemente a practicar cómo analizar una obra de literatura electrónica. Primero analizamos el lenguaje. ¿Creen que este texto utiliza el lenguaje de forma literaria? Para eso recordemos algunas características de la literatura. Por ejemplo, nos proporciona una experiencia estética, mm, expresa sentimientos, nos invita a la reflexión, nos cuenta una historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Utiliza el lenguaje de forma metafórica? ¿Tiene varias interpretaciones? ¿Qué opinan? Coméntenmelo en el chat o con su micrófono. ¿Quién se anima? Mientras se animan, les puedo comentar em, pues cuál es mi punto de vista sobre esta pregunta. Yo creo que el texto que leímos sí utiliza el lenguaje de forma artística, literaria, porque nos está contando una historia y sí expresa ciertos sentimientos. Por ejemplo, tal vez la desesperación que sintió esta mujer al ser obligada a casarse con alguien que ella no quería de esa manera. También nos invita a la reflexión, ¿no? Podemos reflexionar sobre qué sucede cuando se obliga a las personas a hacer algo que no quieren, cuando se sienten atrapadas. Y bueno, yo pienso que sí nos da la oportunidad de tener varias interpretaciones de esta historia. Por ejemplo, también nos cuenta la historia de esos amantes que se convirtieron en pájaros, ¿no? Esto es también muy metafórico, ya que es como una metáfora de que decidieron ser libres, ¿no?
Y bueno, yo diría que sí nos da una experiencia estética porque nos puede hacer conectarnos con la historia. Tal vez imaginamos cómo sería, no sé, que nuestra familia nos hiciera tener un matrimonio arreglado o algo parecido. O a lo mejor hemos vivido alguna situación así, como sentirnos obligados a algo. Entonces, bueno, sí diría que utiliza el lenguaje de forma literaria. Ahora, ¿los medios digitales son esenciales para la creación de esta obra? Pues yo diría que sí, ya que tiene varias tecnologías como la interactividad, ya que nosotros decidimos qué enlace queremos elegir cada vez. También tiene programación, eso lo vemos cuando van cambiando eh, la historia de forma aleatoria. Muy bien. Y bueno, aquí nos pregunta que si hay interacción. ¿El usuario proporciona información? Pues sí, como lo mencionábamos, el usuario elige cuál de los enlaces dar clic primero, y eso determina en qué orden va a ir la historia. La computación. ¿La obra utiliza computación en sus procesos? Pues sí, como mencionábamos, se necesita computación para ese hipertexto y también para combinar partes de la historia. Luego dice, ¿la obra utiliza información de las redes digitales en su funcionamiento? Bueno, no utiliza redes sociales, pero probablemente sí estas interfaces de programación. En cuanto a la cultura, ¿la obra es parte de un género digital? Pues sí, como lo mencionábamos, es parte de la literatura hipertextual. Muy bien, ahora vamos a aprender sobre la ficción interactiva, pero antes vamos a nuestro segundo enlace para que no se nos interrumpa. Los veo en el segundo enlace. Hasta pronto.